es el peronismo estúpido, cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina, glosando lo de conversación en la Catedral de Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú. Eh, yo creo que el peronismo ha sido el agente principal de la decadencia argentina. El, el libro muestra en su tapa, el libro desmiente casi todas las afirmaciones centrales del peronismo, porque son todas falsas, y muestra algo que cuando terminé de escribirlo me acordé de la frase de Borges, que decía que el peronismo hizo mal todo lo que hizo bien, y hizo bien todo lo que hizo mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas que reivindican son mitad falsas, mitad atribuirse méritos ajenos y además están mal realizadas. Las leyes sociales. Todas las leyes sociales tienen, no las inventó el peronismo, tenían antecedentes en toda la Argentina. Argentina tenía, cuando aparece el peronismo, la legislación social más avanzada de toda Latinoamérica y una de las más avanzadas del mundo, y ya no la tiene. Así que adjudicarle el mérito al peronismo es absurdo. La mayor parte de las leyes sociales se sancionaron durante gobiernos que el peronismo considera oligárquicos, y las pocas en las que Perón tuvo que ver, las principales, el Estatuto del Peón, por ejemplo, no son tampoco de un gobierno peronista, sino de 1945, es decir, de la dictadura militar, 1943-1946, que, de la cual Perón fue vicepresidente y secretario de Trabajo, y formaban parte de la campaña presidencial de la sucesión de la dictadura militar de 1943, que fue el peronismo. Y esto muestra eso. Esta es la foto de 1930, es el auto con el que Uriburu está llegando a la Casa Rosada para derrocar a Irigoyen, y el que está al lado de Uriburu es este, y el que está al lado es un joven oficial del ejército argentino que que tenía importancia y que era el que dirigía la operación, que era el entonces teniente Perón, que no era era un joven, pero no era un niño. Tenía en ese momento 35 años, porque él nació en 1895. Y esto desmiente la afirmación que ha usado siempre el peronismo para victimizarse. El peronismo pone de un lado al peronismo como si fueran ellos los impulsores de la justicia social y de la patria justa, libre y soberana y no sé qué, y dice que los militares han sido sus principales oponentes, sus adversarios y sus asesinos, con la complicidad de la oposición que golpeaba a las puertas de los cuarteles. Es una afirmación curiosa porque el peronismo no necesitaba golpear a las puertas de los cuarteles, porque dentro de los cuarteles estaba Perón con sus amigos. Este es el momento en que dan el golpe los dos grandes responsables de la decadencia argentina. El partido militar, Uriburu, Videla y todas las dictaduras, y del otro lado el teniente Perón y el peronismo y todos sus gobiernos desastrosos, autoritarios y decadentes económicamente. Y fue el primero de los dos golpes que dieron. Después dieron el otro, el de 1943. Y cuando se da el golpe de 1955, hay que decirlo que las Fuerzas Armadas que dieron ese golpe fueron las mismas que dieron el golpe en 1943 con Perón, y que los golpes militares para destituir a los gobiernos formaban parte de su práctica habitual. Así que, bueno, la forma de entender la tragedia argentina no es pensar que de un lado estaba el peronismo y del otro lado estaban los militares aliados a las fuerzas republicanas. La realidad es que el partido militar y el partido peronista eran los que estaban juntos. Es cierto que se masacraron de la misma manera que las familias mafiosas se masacran unas a otras por el control de una ciudad o de un barrio, y ellos se masacraron por el control del país, pero compartían una visión autoritaria, nacionalista, aislacionista y liberticida. Y del otro lado estaban las fuerzas republicanas, que, que se las puede criticar de muchas cosas, al radicalismo, o si querés después al PRO, a la Libertad Avanza, se pueden hacer muchas críticas, pero la principal crítica que yo les hago es que no supieron oponerse a esto, no supieron oponerse a un país que casi permanentemente entre militares peronistas y militares no peronistas gobernaron todo el tiempo y nos condenaron al fracaso. Así que esa es una de las tesis que combate este libro. Lo otro es, como dije antes, la leyenda de la legislación social.
el peronismo llegó a la Argentina en 1945, apareció en 1945. 1945 la Argentina era el octavo país más rico del mundo en PBI per cápita. Tenía el Banco Central abarrotado de lingotes de oro, no se podía caminar por los pasillos, según dijo el propio Perón. Podían, podía comprar con las reservas acumuladas y sin exportar nada, podía comprar lo que importaba durante 5 años y sin embargo a los 3 años estaba en default. Tenía una inflación que había sido desde principios del siglo hasta 1945 promedio del 2,1%, repito, 2,1%, y el 80% de los ahorros de los argentinos estaban en pesos y en plazos que excedían los 5 años. Eh, el peronismo tomó esto y ya en 1949 la inflación llegó de ser cerca del 50%. Eh, los principales países del mundo, Inglaterra incluida, nos debían plata. Perón nacionaliza los ferrocarriles con, se los compra a los ingleses con la plata que nos debían a los ingleses. No puso un peso, sino simplemente canceló la deuda, cosa que en Londres se festejó mucho porque era un negocio muy conveniente. Y eso terminó, esa nacionalización de trenes que eran el orgullo de la Argentina, porque era una de las redes ferroviarias más extensas del mundo y lejos la más completa de toda Latinoamérica, terminó trágicamente con la tragedia de Once. Y podría seguir horas explicando en qué sentido el peronismo arruinó el país. Y no es cierto lo que decían, que era un país para pocos, era un país rico pero para pocos. Eso es una enorme mentira. eh, es una enorme mentira que se muestra simplemente viendo el flujo migratorio. En 1945 todavía llegaban contingentes de europeos y de latinoamericanos que venían a la Argentina porque era uno de los países de mejor nivel de vida del mundo eh, y por supuesto que competía en muchos casos, por ejemplo los italianos y los españoles podían emigrar también a Estados Unidos y los que venían acá era porque preferían en general venir a la Argentina porque las condiciones de vida eran similares y la cultura y especialmente el idioma eran muy parecidos. Así que es mentira la famosa patria para pocos que supuestamente existía en 1945, lo que terminó siendo, sí, es una patria para pocos que expulsaba a los nietos y a los hijos y a los nietos de aquellos emigrantes europeos hacia afuera, gracias a los fracasos económicos permanentes que trajo el peronismo.